Capitán. Otra economía. El programa de radio que pone en el centro la vida. Aquí arranca Otra Economía, el programa que pone en el centro la vida. Somos Susana y Manuel, desde el albergue juvenil San Fermín, en el barrio de Villaverde. Este es el resultado del taller de radio de la segunda Escuela de Verano de Economistas Sin Fronteras. Y lo hemos hecho entre David, Daniel, José, los dos Manueles, Raquel, Susana, María Sui y Marco. Este taller ha sido posible gracias a Silvia Pérez del colectivo La Mundial y Luisi de Economistas Sin Fronteras. Agradecemos su asistencia técnica, moral e intensa paciencia. De verdad, estamos muy agradecidas. Ha sido una experiencia increíble en un tiempo récord. Os recomendamos que os hagáis seguidoras de su programa, La Mundial, que podéis encontrar en Madrid en el 88.6 de la FM y en la web lamundial.org para el resto del mundo. Otra economía. Os acercamos la economía feminista. Esto es Otra Economía y suena así de bien gracias al genio de Abel, a los mandos técnicos. Hoy os traemos una muestra de los contenidos que han llenado la segunda Escuela de Verano de Economistas. Natalia Millán y el modelo de sociedad que queremos, José Ángel Moreno y el gobierno de la globalización y las empresas transnacionales, y Juan Manuel Viver, de Finance Watch. También conoceremos el trabajo de los talleres de fanzine en torno a la economía alternativa y el paseo crítico sobre el modelo urbanístico y la vida cotidiana en nuestras ciudades, el paseo de Jane. Y para finalizar, hablaremos con los trabajadores y trabajadoras del albergue juvenil San Fermín, un auténtico motor social y cultural en el corazón de Villaverde. Pero antes de empezar, Susana, cuéntanos, porque sabemos que tienes en mente algún proyecto, alguna idea para llevar a la práctica lo que hemos aprendido en el taller, ¿verdad? Sí, verás, yo era una meba de 46 años, desconectada de lo que pasaba en el mundo, metida en un trabajo y una vida social absurda, sin reflexionar, lobomotizada por el sistema. Hasta que tuve una epifanía este año en economistas.org, precisamente en su taller de invierno y en un curso de matadero. Y entonces me he dado cuenta que lo fundamental que es la difusión y la divulgación de pequeñas píldoras de otras formas de ver y sentir la realidad para ser capaz de despertar. Y ese es el proyecto que quiero hacer tras este taller de radio. Qué bueno que participar en acciones alternativas y de pensamiento crítico nos lleve también a comprometernos. Tenemos también por aquí a José de Murcia, estudiante de tercer grado de Economía. ¿Qué finalidad tiene para ti el taller de radio que hemos hecho en la escuela, José? Muy buena. Pues yo pienso que este taller nos muestra la relación que hay entre la economía y la radio, que yo pienso que es una relación de mutuo apoyo, es como una especie de simbiosis en la que la economía da a la radio un tema de conversación, un tema que interesa a todo el mundo, temas cotidianos que están al alcance de cualquiera y a la orden del día, y que además pueden abordarse de distintos prismas, desde entrevistas, debates o incluso programas de humor que traten el tema de la economía. Efectivamente, si algo hemos aprendido es que la economía es
a ver qué tal sale hoy, ¿no? Pero me ha gustado mucho, además creo que la radio es una herramienta de comunicación fantástica y que además con los nuevos sistemas de comunicación ha cogido todavía mucho más poder, ¿no? Con el uso de los podcasts y demás, y es una oportunidad para poder divulgar otra serie de conocimientos, de sabidurías y otra forma incluso de cómo estamos hoy, de entender la vida, de entender lo social y de compartir, ¿no? Y como estamos en estos cursos y estamos viendo, pues otra manera de entender la economía y poderla compartir con todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente sección presentada por nuestros compañeros María y Manuel. No os mováis. I shoot a dog. Baby nurses taking fashion walkabout. The winner takes it all. Sing Saba through the door. Oh mama, take your smile and have a drink tonight. Otra economía. Poned la vida en el centro y la economía a su servicio. Soy María y a mi lado está mi compañero Manuel. En esta sección del programa contamos, de la boca de los propios ponentes, con los temas tratados durante la Escuela de Verano de Economistas Sin Fronteras. A continuación, el resto de colaboradores discutirán sobre las materias abordadas por los distintos expertos. Damos paso a la primera intervención, por parte de Natalia Millán, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas. Estamos en la Escuela de Verano de Economistas Sin Fronteras y tenemos con nosotros a Natalia Millán, que ha abierto las jornadas. Natalia Millán es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y nos va a contar un poco lo que ha venido a contar aquí a la escuela. Hola, Natalia. Hola, Silvia, ¿qué tal? Bueno, os cuento un poco brevemente. Yo tradicionalmente estoy trabajando hace mucho en investigación aplicada y todo en el tema de cómo el sistema, digamos, capitalista, poner el capital en el centro, la acumulación y demás, es contrario al desarrollo sostenible en la medida en que si tú quieres garantizar la sostenibilidad ambiental, la redistribución de los recursos, los derechos humanos de las personas, necesariamente tenés que intervenir en este sistema capitalista porque en la lógica del capitalismo, que es la acumulación de capital, pues se lleva muy mal, por ejemplo, con la sostenibilidad ambiental. Entonces es una cosa que, a mi juicio, es una evidencia empírica y que he ido viendo durante muchas investigaciones. Entonces he empezado contando eso, pero hay otra parte que cada vez me importa más y es un poco las implicaciones de todo este sistema que coloca en el centro del capital en nuestra propia vida. Y lo he relacionado un poco, con la vida, con las creencias, con las expectativas, ¿no? Y un poco he hablado un poco de cómo es totalmente coherente. Por ejemplo, voy a poner la forma en que criamos con este sistema. Es decir, criamos a niños y a niñas, digamos, educándoles para que no sean lo que son, sino que sean lo que nosotros esperamos o queremos, ¿no? Entonces, educamos gente hacia afuera, que busca el reconocimiento, el amor hacia afuera, porque ha aprendido desde muy pequeñito que lo que es, no importa, lo importante es lo que necesitan sus padres que sea, por ejemplo. Entonces eso es muy coherente con este sistema capitalista que nos dice que el reconocimiento del amor está afuera, está en el consumo. Entonces he puesto publicidad y todo, donde te dice, ¿no? Claramente, si querés que tu hijo te quiera o te reconozca, cómprate este coche. Si querés que tu nieta te quiera, cómprale un Kinder sorpresa y ya de paso diabetes para el resto de su vida. Es decir, cómo la publicidad y el sistema de mercado es consistente con esa educación hacia afuera. Cómo el sistema de mercado es consistente con esa aceleración en la que vivimos, ¿no? Siempre hay que correr, pensamos que tenemos que ir corriendo siempre a todos lados, porque la falta de tiempo es como un signo de éxito. El que es exitoso no tiene tiempo. Y la verdad es que eso es una negación de la vida, porque la vida por definición es finita, porque nos morimos y porque lo único que no se compra es el tiempo.
Y otros elementos que he mencionado, bueno, de la desconexión con el cuerpo, ¿no? Y con el metabolismo de nuestro cuerpo y de la naturaleza. Esa cuestión de pensar, vivir en la mente y, por ejemplo, y no conectar con la realidad de la vida que, por ejemplo, tiene límites. Somos cuerpos dependientes, necesitamos cooperación, nuestros cuerpos tienen límites y, sin embargo, el sistema en el que estamos, que está basado un poco en la mente, nos da la creencia de que somos seres independientes, individuales, autosuficientes, cuando justamente nuestra esencia es la contraria. Entonces, y bueno, y también he criticado el antropocentrismo, esa idea que está en nuestro propio genes, ADN, de que somos lo mejor de la cadena, digamos, de evolución y que la Tierra está para servirnos, cuando en realidad somos una especie más en una Tierra. Hay una especie de negación de la esencia real de la vida en el sistema en el que estamos y eso es lo que he querido plantear. Pues muchas gracias, Natalia. A ti, muchas gracias. Empezamos esta parte de la tertulia hablando sobre el interesante tema planteado por la profesora. Para comentarlo tenemos aquí a Marco y a Sui. ¿Qué pensáis de las reflexiones de Natalia Millán? ¿Creéis que el capitalismo niega la vida? Buenas tardes, María. Pues la verdad es que sí, estoy súper de acuerdo con Natalia Millán. Y es que estoy súper de acuerdo en que no podemos, tenemos que admitir que somos seres interdependientes unos de otros. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que somos seres, cuerpos vulnerables, no podemos negar nuestra propia humanidad, nuestra dependencia de otras personas, nuestra dependencia a los cuidados y al propio amor. Esta lógica, que parece totalmente comprensible, en mi opinión, choca completamente con nuestro actual sistema. A mí me parece algo absurdo, algo alucinante, que nuestro sistema actual, en un país que consideramos desarrollado como España, en la Unión Europea, según nuestro método de contabilidad nacional, podemos considerar que la venta de bombas de racimo es más importante que la propia economía de cuidados. Esto es algo que ocurre hoy día y una lógica que no puedo entender, ¿no crees? Y de hecho, en guaraní, para nosotros, existen más palabras para decir nosotros que para decir yo. Una palabra sería el ñandé, que es un nosotros más grande, y el oré, como esto, o como la gente que está compartiendo con nosotros la radio por streaming, que es un oré más, un nosotros más pequeñito. Y la otra noción muy importante es el tecoporá. Teco es la forma de vivir, y porá significa lo bueno. Pero también porá significa lo bello. El tecoporá es el vivir en el bien y en la belleza. Wow. ¿Y cómo pensáis vosotros que podéis cambiar esta situación, esta negación de la vida, este sistema que en parte nos oprime? Pues, hombre, básicamente lo único que se me ocurre es una política de desarrollo sostenible y coherente. Yo creo que la palabra más adecuada aquí es coherencia en las políticas públicas. De nada sirve hacer un esfuerzo abismal en un tipo de políticas cuando después, por otro lado, vendemos armas o no respetamos los derechos humanos en otro caso. A mí también me resulta alucinante el tema de que tengamos siempre la lógica de consumo, aumentar la producción, la eficiencia, de seguir creciendo, de apropiarnos de la naturaleza, cuando no somos superiores a ninguna especie, ni al planeta Tierra, ni a nadie. Somos uno más y creo que hemos de convivir con esta como tales. Así que creo que es fundamental incluir ya en cualquier ecuación matemática, que yo estoy harto de ver porque estudio economía, incluir en mis funciones que los recursos son limitados, que hace ya un siglo que hemos pasado de la capacidad biogeneradora de nuestro planeta de producir recursos que usamos día tras día y centrarnos en una economía circular, sostenible y que ponga en el centro pues a la vida, ¿no? Y la economía a su servicio, como nuestro lema, es que me encanta. Totalmente, y es que además para vos que venís de Málaga y para mí que vengo de Paraguay, que venimos de tierra de agua, eso de la vida en el centro es todos los días. Me hace acordar de lo que me decía mi abuela cuando me decía, anda a buscar aguacate del patio para preparar la comida. Y me decía, pero contá con tu mano. Es el yopoi, la economía de las manos abiertas. Po es mano en guaraní. Y justamente ella me explicaba cuando era pequeña. Una es para la tierra, un aguacate. El segundo es para las aves
para que sigan vivas y polinizando por ahí y distribuyendo semillas. El tercero es para los vecinos, el cuarto es para la receta de mi abuela, para nosotros, y el quinto es para el que viene. Es la manera de nuestras abuelas de explicarnos la economía circular, la vida en el centro. Pues una muy bonita historia para hacer frente a estos tiempos de crisis y de un poco de escepticismo ante pues eso, la vida. Y bueno, perdón que os corte, pero tenemos que pasar al siguiente experto, el cual nos va, o sea, es José Ángel Moreno, es vicepresidente de la ONG Economistas Sin Fronteras, y bueno, pues nos va a hablar del siguiente tema. Steal some covers, share some skin, and clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I'm in, but things just get so crazy, living life gets hard to do, and I gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. Buenos días, soy David Fortuny del programa de radio Otra Economía. Estamos aquí sentados con José Ángel Moreno, que esta mañana nos ha dado una charla interesantísima sobre las empresas transnacionales, su responsabilidad social, las consecuencias y futuras posibilidades que tenga este a nivel global y en una economía ya mundializada. Buenos días, José Ángel. Buenos días. Nos encantaría que nos pudiese decir cuáles serían las ideas principales que le gustaría que calasen más en todos los oyentes de la sala. Muy bien, buenos días, David, muchas gracias. Yo creo que las ideas básicas, no me atrevería a llamarlas importantes, ¿no? Pero las básicas pues son las que de alguna forma vertebran las tres partes de mi intervención, ¿no? Por una parte, destacar que el proceso de globalización es un proceso que obedece a intereses muy específicos y que en buena parte son intereses de las grandes empresas. Se ha diseñado para fortalecer sus estrategias de largo plazo en buena medida, ¿no? En segundo lugar, que las grandes empresas transnacionales ocupan en ese proceso, es decir, una posición cada vez más relevante, están de hecho convirtiéndose en los agentes que más capacidad están teniendo para controlar, orientar y gobernar ese proceso de acuerdo con sus intereses, ¿no? Y en esta medida, pues también he dedicado buena parte de mi intervención efectivamente a reflexionar un poquito sobre el discurso con el que las grandes empresas justifican y legitiman esa pretensión, esa posición dominante y esa pretensión de convertirse, de hecho, en los centros reguladores por excelencia de la economía global, ¿no? Y ese es el discurso un discurso basado en una concepción muy específica de la responsabilidad social empresarial, una concepción voluntarista, unilateral, economicista, que es la que defienden las grandes empresas, que han conseguido convertir una idea inicialmente crítica frente a sus malos comportamientos, pues la han conseguido convertir en un instrumento esencialmente a su servicio para muchas finalidades, ¿no? Pues desde luego para mejorar su reputación, es un instrumento claramente cosmético que permite lavar su imagen y, en fin, tender un espeso velo sobre malos comportamientos, pero es un discurso también que está, como decía antes, legitimando esa posición relevante en el funcionamiento de la economía global y que está justificando sus pretensiones de convertirse en entidades cada vez más autorreguladas y que cada vez escapan más de la regulación, porque ese discurso pretende justificar que no se trate de regular severamente su funcionamiento, porque si no, ese mecanismo milagroso de la generación de efectos positivos pues se pierde, ¿no? Y en esa medida, pues a mí me parece que es una concepción muy sintomática y muy relevante de cuáles son las pretensiones básicas.
un problema global, aportan algo positivo a la sociedad o son más los perjuicios que provocan que lo positivo? Bueno, muy buenas tardes. Para empezar, la ponencia ha sido excelente de José Ángel Moreno. Me ha encantado y, bueno, quiero remarcar primero la transición económica, bueno, tanto económica como cultural y social que vivimos en la primera revolución, tanto la primera como la segunda revolución industrial, y ahora está sucediendo algo parecido con el tema de la globalización. Sí que es cierto que tiene tanto ventajas como desventajas. A mí me gustaría remarcar ciertas ventajas, y es que hoy en día podemos comprar productos, gracias a la globalización, mucho más baratos, las empresas son más competitivas, hay un alto grado de competencia, lo que hace que estas empresas pongan esos productos en mercados de los cuales se benefician los consumidores. Claro, yo ahí discrepo un poco contigo. Está muy bien y también, de hecho, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la globalización puede aportar ciertos intercambios culturales y estas cosas, pero hay que plantearse a qué costes sociales nos lleva este sistema capitalista. El hecho de tener plantas productivas en países en vías de desarrollo donde quizás los derechos de los trabajadores no están amparados como podríamos tener aquí en primer mundo, nos lleva a algo así como el tema este de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Luego, el coste de pérdida democrática. Cada vez, como más concentrado está el poder económico, también influye más en los gobiernos incluso de los países más desarrollados que están en favor a estas empresas. Por lo tanto, ¿dónde está la voz del pueblo, la voz de la gente, la democracia? En este caso, esto de la responsabilidad social corporativa. Claro, Inés, llegado a este punto, te hace pensar, dices, bueno, quizás debamos estar un poco más alerta y tener en cuenta este proceso. Ya me gusta decir que el capitalismo es como un parásito siempre en constante adaptación. Y decir, hay que estar muy alerta en estos cambios estructurales que se generan tan rápidamente para ser conscientes de la fuerza que necesita tener nuestra lucha. Personalmente creo que la responsabilidad social corporativa, tal y como se está enfocando hoy en día, no se está haciendo de una manera eficiente, pero sí que es verdad que revela un cambio del comportamiento por parte de las empresas que están teniendo más en cuenta no solo a los accionistas, sino a los consumidores. Sí que es cierto que en la economía capitalista, en un mundo globalizado, la competencia es muy alta y eso tiende a reducir los costes, es decir, las empresas tienden a irse a países donde existen instituciones más débiles, una legislación mucho más débil y se aprovechan de ese tipo de mano de obra. Ahí reside el gran problema. Claro, ese es el problema. Sin embargo, la globalización desde mi punto de vista, al igual que lo fue la revolución industrial, es un cambio necesario porque nos abre muchísimas oportunidades. Nos abre, sobre todo a los consumidores, oportunidades de obtener productos de todas partes del mundo a un precio mucho más barato. Claro, quizás lo que hay que remarcar es que la globalización puede ser buena en el sentido que nos conecta a personas en todo el mundo, por lo tanto hay que ser conscientes en el sentido de no mercantilizar esta globalización, sino convertirla en algo a favor de las personas y del crecimiento humano. Sí, completamente de acuerdo. Incluso un poco en el enfoque cultural, el intercambio, en curar cosas que nos lastran, como el machismo, la xenofobia o cosas así. Y bueno, pues la globalización sí que es cierto que en parte nos ha ayudado, pero bueno, también, como apunta nuestro compañero, ha hecho cosas muy malas para nosotros. Y bueno... Vale, pues muchas gracias, chicos. Y para terminar, desde Finance Watch contamos con Juan Manuel Viver. The crops are all in, the peaches are rotting, the oranges are piled in their creosote dumps. They're flying you back to the Mexico border to pay all your money to weigh it back again. Goodbye to my one, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus.
My father's own father, he waded that river. They took all the money he made. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Antonio Sánchez y vamos a entrevistar a Juan Manuel Viver Gargallo, miembro de Finance Watch. Y bueno, Juan Manuel, ¿qué ha venido a explicarnos hoy en Economistas Sin Fronteras? Antes de nada, muchas gracias, agradeceros la invitación, ha sido una experiencia fantástica y he venido a explicaros diversas alternativas, posibilidades para poner las finanzas al servicio del planeta y de las personas. Genial, pues muchas gracias. Y bueno, una pregunta que a lo largo de a lo largo de su conferencia me ha planteado que cómo es el día a día de un supervisor financiero. Pues mira, los supervisores financieros, sobre todo estaríamos hablando de los bancos centrales, de supervisores independientes. Su actividad principal es el de registro de, digamos, todas las fondos, registro de fondos de inversión, etcétera. Nosotros en realidad somos un watchdog, si me permites el anglicismo, un perro sabueso. Somos supervisores de la sociedad civil, es decir, intentamos representar el interés público y ver las malas prácticas y las cuestiones negativas que se desarrollan por parte, sobre todo, de los lobbies privados, en mi caso, los lobbies financieros. Genial, genial. O sea, un tema muy interesante, la verdad, el tema del mercado financiero y su supervisión y su regulación. ¿Y ha tenido algún conflicto con empresas en general instituciones de este tipo? Sí, nosotros realmente intentamos sacarle los colores a las diferentes instituciones, sobre todo Comisión Europea, Parlamento Europeo, cuando sacan propuestas que en nuestra opinión no representan una mejora, un avance para los ciudadanos, para los consumidores financieros. Eso lo pueden hacer a lo mejor porque no están suficientemente convencidos por nuestros argumentos, o porque tal vez están en muchas ocasiones muy influidos por este lobby financiero que realmente parece que les dicte lo que tienen que hacer, y nosotros nos negamos a que esto suceda así, porque las leyes tienen que favorecer a la sociedad en su conjunto. Genial, genial. Y para terminar, me gustaría preguntarle cuál es el impacto, porque la mayoría de gente creo que no lo conoce, el impacto de la economía financiera en nuestro día a día. Pues es enorme, porque fíjate, cuando tú quieres realizar un proyecto, si no tienes financiación, el proyecto no se puede hacer, y es el banco, son ahí unos señores con corbatas quienes deciden si tu proyecto sale adelante o si no sale adelante, si te conceden esa financiación o si no, y lo hacen únicamente con criterios financieros, es decir, la rentabilidad que le van a poder sacar a este préstamo y si tienes bienes para poner en garantía a ese préstamo. No se tiene en cuenta los impactos positivos que tiene en la sociedad en su conjunto, en el planeta, si estás cubriendo un hueco muy necesario en la sociedad, si estás haciendo algo innovativo, nuevo, emergente. Los innovadores normalmente son personas de pocos recursos, jóvenes, que no pueden acceder a esa gran financiación. Entonces, a la hora de lanzar nuevos proyectos, tienen un gran peso, y creemos que se debe reducir el peso del sector financiero, los bancos, en la definición de cómo tenemos que ser socialmente, cómo tiene que ser nuestra economía y en definitiva cómo va a afectar eso a la sociedad. Perfecto, pues muchas gracias por la entrevista y nada, pues encantado de pasar este rato con usted. Muchas gracias. Muy interesante esto que plantea Juan Manuel Viver de Finance Watch. Poca gente tendría el valor de plantar cara a instituciones como el Banco Central Europeo o Goldman Sachs. Para comentarlo tenemos ahora con nosotras a José Miguel y a Raquel. ¿Qué os ha parecido la entrevista de Juan Manuel? ¿Pensáis que este tipo de ONGs como Finance Watch sirven para presionar a las instituciones regulatorias? Buenas tardes otra vez. Yo pienso que sí que sirven, que este tipo de organizaciones no es solo que sirvan, sino que son
necesarias porque ejercen una presión y plantean proyectos que permiten redirigir el sistema financiero. Como bien nos ha dicho él esta mañana en la charla, el sistema financiero va por un camino de continuas crisis que se repiten de forma cíclica. Si queremos salir de ese camino y llevar al sistema financiero por un camino más verde, lo que necesitamos es juntos. Muchas veces cada uno, bueno, pues ante una determinada circunstancia o situación podemos poner el foco en algo, podemos escribir una queja o una demanda sobre algo, pero cuando el cambio es tan profundo como de cosas de las que nos hablaba Juan Manuel, ¿no? O como lo que esta ONG se plantea, Finance Watch, el poner finanzas al servicio de las personas, yo creo que es importantísimo que actuemos en grupo, ¿no? y que nos unamos para trabajar en esta línea, ¿no? De que otras finanzas son posibles, y el activismo yo creo que es la fórmula a través de este tipo de organizaciones y a través de otro tipo de actuaciones también, por supuesto. Y bueno, aprovechando tu presencia, Raquel, puesto que ya hemos comentado anteriormente que eres miembro de la Federación de Mujeres Progresistas, ¿tú crees que existe discriminación por razón de género en el sistema financiero? Pues sí, y mira, me he señalado mucho algo que he escuchado a Juan Manuel cuando estaba hablando, cuando he vuelto a escuchar la entrevista que le habéis hecho esta mañana, y me ha facilitado mucho la tarea, porque él lo ha explicado muy bien. Ha dicho una frase muy concreta, un dicho muy concreto, que es quien te aprueban un crédito si lo necesitas y demás, son estos señores con corbata. O sea, no son señoras, son señores con corbata. O sea, ahí ya vemos que todavía hay ciertos estereotipos y ciertos modelos de género con los que hay que romper y con los que hay que trabajar. No se nos puede olvidar que hace menos de 40 años, yo había nacido ya, pues las mujeres no podían acceder a un crédito, y de hecho no podían abrir una cuenta bancaria en este país. No nos tenemos que ir a ningún otro sitio. En este país no podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su padre o de su marido. Con lo cual, romper todos estos estereotipos, estos modelos y la manera con el que las mujeres nos relacionamos con el dinero y con la economía, pues hacen que sea más difícil nuestro acceso y nuestro acceso a la financiación y nuestra inserción, digamos, y forma de colaborar y de trabajar y de funcionar dentro del sistema económico y financiero. Así que desafortunadamente sigue existiendo y ahí está, entre otros muchos, el trabajo de Economistas Sin Fronteras y de la Federación de Mujeres Progresistas en pro de que esta discriminación por género pues se vaya diluyendo, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y bueno, una última pregunta para terminar. Retomando el tema de la banca y la finanza en general, ¿podrían sustituir las plataformas de crowdfunding, como nos ha comentado Juan Manuel, a las instituciones tradicionales? José. Yo pienso que eso es un poco complicado, en el sentido de que el sistema tradicional es muy difícil de cambiar. Nos lo ha explicado esta mañana con un ejemplo de que es un coche viejo, y realmente lo que nos estamos planteando es si cambiar el coche viejo o realizar pequeñas reformas. Cualquiera de las dos opciones es complicada, en el sentido de que es un sistema que está muy arraigado y que las reformas que se llevan a cabo, él ha dicho que ellos pelean mucho con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y en definitiva nos está diciendo que las reformas son difíciles por dos cuestiones, porque son reformas muy complejas de un sistema que es rígido, difícil de cambiar, y que además esas reformas van en contra de los intereses de organizaciones, digamos, que tienen mucho poder internacional, como son los bancos, porque sabemos que pocas organizaciones hay que tengan más poder que los propios bancos. Pues muchas gracias por vuestra participación, y creo que vamos a concluir esta parte de la tertulia. Y bueno, pues muchas gracias, y os dejamos con Raquel y Marco. Gracias. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine.
first time. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Otra economía. El podcast por una economía social. No teníamos ni idea de qué era esto del Paseo de Jane, ni sabíamos en qué consistía. Así que para ello os vamos a retransmitir una entrevista que hemos hecho esta mañana, mi compañero Raquel y yo. Se la hemos hecho a la compañera María, que sí que ha participado en este taller, así que a continuación nos ponemos con ella. Buenas tardes, María. Soy Marco y te queremos hacer un par de preguntas de Economistas Sin Fronteras sobre vuestra actividad, el Paseo de Jane. ¿Puedes comentarnos acerca de qué va esta actividad? Claro que sí. Bueno, ayer lo que hicimos fue ver un documental acerca de la vida de Jane, de cómo su posición frente al urbanismo puede afectar positiva o negativamente la vida de las personas que viven allí, ¿no? De pronto como la construcción de una autopista o la reestructuración de un lugar de casas a edificios, cómo se organizó con personas de barrios y demás y trabajó en pro de un espacio mucho más verde, mucho más cultural, mucho más como más social y comunitario, por así decirlo. Como después de que logró lo que logró en Estados Unidos, decide irse a Canadá como a descansar y se encuentra en Canadá nuevamente un caso y decide seguir trabajando por un urbanismo como más, repito, más comunitario y demás. Incluyente, ¿no? Claro, exacto, más incluyente y sobre todo para que haya, un barrio, por ejemplo, un barrio sin tiendas, sin parque, sin restaurantes, como que no es un barrio porque no tienes un espacio donde sociabilizar ni demás. Y desde mi percepción, eso era lo que ella defendía. Y hoy vamos a trabajar con diferentes organizaciones del barrio en el que estamos para analizar el caso del Paseo de James desde Madrid. El propio Villaverde de Madrid, un barrio de aquí de la periferia. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Muy interesante, María. Muchas gracias y buenas tardes. A ti, buenas tardes. Pues si debo de definir con una palabra lo que me ha parecido, lo que escuché, es sorprendido porque me parece que es poca la poca importancia que se le da al diseño del urbanismo en las ciudades principales españolas. Es cierto. Y la verdad, además, que todos los talleres que la Escuela de Economistas Sin Fronteras ha preparado para este verano está siendo súper interesante y estamos disfrutando de charlas, reflexiones y debates. Y también nos han propuesto unos talleres con los que los alumnos y alumnas, las personas que estamos participando en ellos, estamos aprendiendo además de otras formas menos convencionales, ¿no? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, otro taller que organiza Laura, de Pandora Mirabilia, y consiste en un taller de fanzine. Buenos días, estamos aquí con Álvaro y Jesús, que estuvieron ayer en el taller de fanzine y van a compartir con nosotros, con todos nosotros y nosotras, las impresiones de ayer. Hola Jesús y Álvaro, ¿qué tal el taller de ayer? ¿En qué consistió el taller de fanzine? Hola, buenos días. Pues el taller de fanzine, en primer lugar, lo que hicimos fue conocer un poco el concepto de lo que era en sí un fanzine, que hemos visto que es una especie de revista que se hace de forma artesanal, cercana y fuera de la cultura de masas, sino una cosa muy de una comunicación desde ciertas minorías. Y en segundo lugar lo que hicimos es hacer nuestro propio fanzine
y nosotros concretamente lo hicimos para comunicar las diferentes escuelas de pensamiento económico, pero se han tratado también otros temas cada uno. Bueno, terminarlo lo primero y luego pues el trabajo duro que hemos echado ahí que se note. Sí, son unas horas al final que es lo que hemos aprendido aquí, teníamos de casa un poco pues comunicarlo y echas un rato bueno porque te despegas un poco del ordenador de tecnología y es una vuelta un poco a lo artesanal, a tocar la producción con las manos. Qué chulo, pues nada, estaremos deseando ver vuestros trabajos y que los compartáis con el resto de compañeros. Gracias, chicos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ya que hemos oído la entusiasmante... que no sé hablar. La entusiasmada... Creo que vienes de Málaga, ¿era, Marco? Sí. Que acabo de conocer Málaga a Marco ciudad. y yo sí que soy de Madrid, o sea que normal que no se acuerden que es Villaverde. Bueno, pues aquí, nada, bienvenido a Madrid. Os vamos a dejar ahora con la entrevista que hemos hecho al albergue, pero no queríamos, antes de terminar, transmitir nuestro agradecimiento al personal trabajador del albergue, ya que sin su colaboración no habría sido posible hacer esta escuela de verano y ha surgido y se ha desarrollado todo con mucha facilidad, y así que les agradecemos su colaboración y el permitirnos, ¿no?, la sala que veis aquí detrás, donde estamos también realizando el podcast de hoy y emitiendo hoy el audio. Así que os dejamos con la entrevista del albergue. Gracias. Hola, buenas tardes. Desde Economistas Sin Fronteras querríamos haceros una serie de preguntas. Hola, buenas tardes, encantada. Mucho gusto. Pues, ¿nos puedes contar qué tipo de actividades hacéis en el albergue? Sí, claro, es un albergue juvenil de turismo que pertenece a la Dirección General de Juventud y Deportes, pero está gestionado por una entidad que somos Asociación Preto San Fermín y somos una entidad de desarrollo comunitario. Entonces, es un edificio que combina diferentes actividades. Por un lado, la actividad turística y, por otro lado, nuestros proyectos sociales que están enfocados a las necesidades del barrio del distrito. Abarcamos todo el distrito de Usera, que son 7 barrios. Trabajamos diferentes áreas: infancia y juventud, mujer, empleo, interculturalidad. Trabajamos con proyectos municipales, con proyectos de la Comunidad de Madrid y gestionamos el albergue juvenil. Esto es un poquito lo que hacemos. Es el centro social del barrio y además acogemos pues muchos grupos como vosotros, sobre todo grupos como vosotros y vosotras, que venís a hacer jornadas y a trabajar, a ser un albergue periférico que tiene espacios grandes y muchas aulas, y nosotros, a ser también una entidad que pertenecemos a muchas redes, pues los colectivos nos conocen y os acercáis aquí a la periferia, que también está muy bien. Qué bien, qué interesante. Hacéis un montón de cosas. Hemos visto por aquí en estos 2 días que hay un montón de niños jugando y demás. Me imagino que tenéis actividades específicas para ello. Y también donde hemos estado con el taller de radio, hemos visto que ahora por la mañana había gente en los ordenadores. ¿Qué tipo de actividades así tenéis? Veo lo de los niños, que me imagino será campamento de verano. Sí. Cuéntame. Sí, bueno, ahora mismo ya veis poca cosa porque estamos cerrando los proyectos de cara al verano. Lo que veis ahora es nuestro campamento urbano, que tenemos niños que son derivados desde servicios sociales a otro tipo de familia que puede pagar y tiene necesidad de tener al crío o a la cría en nuestras instalaciones. Combinamos a estos 2 tipos de familia y hacemos unas cosas muy chulas con ellos durante 3 semanas. Y luego todo lo que veis abajo son cursos de formación que están muy orientados a la búsqueda activa de empleo. Digamos que son cursos con los que trabajamos desde cómo hacer un currículum, cómo abrir un correo electrónico, cómo buscar empleo en un portal web como Infojob, porque nuestra población son parados de larga duración, la crisis ha azotado fuerte y buscar empleo requiere un aprendizaje importante. Sí. Requiere un aprendizaje importante, no es tan fácil para personas que a lo mejor han estado 20 años trabajando en una fábrica, 25 años, personas mayores de 50 años. Todo ha cambiado mucho, ya no existe el segunda mano en papel, entonces está muy orientado a este tipo de personas. Luego tenemos asesoría jurídica también, trabajamos con proyectos con la empresa municipal de la vivienda, que tenemos aquí muchos pisos de realojo donde hay una problemática considerable, desde convivencia hasta pues muchísimos problemas, reagrupaciones, contratos, etcétera, etcétera.
Y luego, pues nada, también veréis pues muchas mujeres que pasan por aquí desde hacer cosas para ellas mismas a recibir asesoría psicosocial, jurídica. Estupendo. Bueno, veo que tenéis una labor súper amplia y estáis haciendo una labor muy bonita en el barrio, lo cual, bueno, desde Economistas Sin Fronteras nos encanta haberos conocido y os agradecemos que nos hayáis abierto vuestra casa y vuestro espacio para nuestra formación, para nuestra escuela de verano. Y nada, seguiremos adelante trabajando por la comunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros, porque a nosotras nos encanta que vengan ONGs aquí a hacer cosas. Nos gusta que en San Fermín, aunque también vienen grupos a dormir y a ver el Rey León y a ver el Museo del Prado, a nosotras nos gustan que en San Fermín pasen cosas y que lleguen los colectivos aquí, que conozcan que el extrarradio forma parte de la vida y que también hay muchas cosas que trabajar aquí en el sur de Madrid. Así que gracias por estar aquí con nosotros y que estáis apoyando un proyecto muy importante, que siempre decimos que el que paga una cama aquí sostiene el proyecto de Asociación Proyecto San Fermín. Así que gracias a vosotros. Pues nada, nos despedimos y esperamos que hasta pronto, hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Pues se acabó nuestra hora, amigos y amigas. Hasta aquí el contenido de nuestro programa experimental de La Otra Economía. Esperamos que os haya sido tan interesante escucharlo como a nosotras hacerlo. Sin duda. Muchas gracias por escucharnos y que tengáis una bonita y consciente vida. Y recordad, poned la vida en el centro y la economía a su servicio.